¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo es posible que una sola familia, un clan, acabe siendo el cimiento de toda una nación? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en el libro del Génesis para seguirle la pista a una historia increíble, la de las 12 tribus de Israel. Para encontrar la respuesta, lo que haremos será trazar el recorrido de estas 12 tribus. Es un viaje que nos va a llevar desde sus orígenes más íntimos como familia hasta su asentamiento final en la que se conocería como la Tierra Prometida. Todo empieza no con un reino ni con un ejército, sino con un linaje. La historia arranca con 3 hombres clave: Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob. Ellos son los patriarcas, los que pusieron las primeras piedras de todo lo que vendría después. Y esta cronología nos lo resume muy bien. Todo arranca con Abraham y una promesa. La herencia pasa a su hijo Isaac, y de él a su nieto Jacob. Y es este último, Jacob, quien se convertirá en el padre de los 12 fundadores. Fijaos en esa fecha final, el descenso a Egipto, porque ese es el punto de inflexión, es el momento exacto en que este clan familiar empieza su gran transformación en una nación. Precisamente Jacob, después de un episodio de lucha espiritual muy intenso, recibe un nombre nuevo, Israel, que significa el que lucha con Dios. Y este nombre es importantísimo, porque no solo lo definió a él, sino que se convirtió en la identidad de todo un pueblo, de toda su descendencia. Y aquí los tenemos. De 4 madres distintas, las 2 esposas de Jacob y sus 2 siervas, nacieron 12 hijos. Ellos son los futuros patriarcas. Cada uno de ellos fue, por así decirlo, la semilla de una tribu. Y con ellos empezó esa estructura tan compleja que acabaría definiendo a la nación de Israel. Vale, pues el siguiente capítulo de esta historia nos lleva a Egipto. Y aunque pueda parecer un exilio, nada más lejos de la realidad. Este periodo se convierte en una especie de incubadora, una etapa clave donde ese pequeño clan va a crecer hasta convertirse en una auténtica nación. Todo esto fue posible gracias a José, uno de los hijos, que había llegado a ser una figura de enorme poder en Egipto. Por él, su familia recibió la mejor tierra, la fértil región de Gosén. Se convirtió en su refugio, un lugar perfecto para crecer y prosperar. Y vaya si crecieron. El crecimiento fue, exponencial. En poco más de 400 años, ese pequeño clan de solo 70 personas se multiplicó hasta formar una nación de unos 60.000 hombres en edad de combatir, una cifra impresionante. Lo más fascinante es que esta organización ya se veía en el desierto durante el Éxodo. Incluso antes de tener una tierra propia, cada tribu tenía un lugar asignado, muy preciso, alrededor del tabernáculo, que era el centro espiritual de la nación. Esto nos demuestra que ya tenían una estructura social y militar muy definida. Tras la salida de Egipto, la historia da otro giro. El siguiente capítulo es la conquista de la tierra de Canaán y, por supuesto, su posterior reparto entre todas las tribus. Pero claro, ¿cómo se repartió esa tierra? Pues no fue de cualquier manera. Se siguió un proceso muy concreto. Primero la conquista liderada por Josué y luego un reparto que para ellos seguía un mandato divino. El principio que lo regía todo era este. La tierra, en última instancia, pertenecía a Dios. Así que no se ganaba por la fuerza, sino que se recibía como una herencia sagrada, y la forma de distribuirla era por sorteo. Sin embargo, hubo 2 excepciones a esta regla, y son muy significativas. Por un lado, la tribu de Leví. Ellos no recibieron un territorio como los demás. Su herencia era otra, el servicio a Dios. Por otro lado, José. Él tampoco recibió un territorio a su nombre, pero su legado se honró de una forma muy especial, a través de una doble porción para sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Y aquí la historia se pone aún más interesante, porque la asignación de los territorios no fue para nada casual. Vamos a ver cómo la geografía del lugar y unas antiguas profecías de Jacob se entrelazaron para marcar el destino de cada una de las tribus. El río Jordán fue mucho más que agua. Actuó como una auténtica frontera natural y cultural. Al este, en Transjordania, se quedaron las tribus con más ganado porque había mejores pastos. Al oeste, en Cisjordania, se asentó la mayoría en el corazón agrícola y estratégico de la tierra. La geografía, sin duda, moldeó sus identidades. Y aquí entra en juego la profecía. Fijaos en estas palabras pronunciadas por Jacob, su padre, siglos antes. Anunciaba un destino de dispersión para 2 de sus hijos, Simeón y Leví. Pues bien, es asombroso ver cómo se cumplió. A la tribu de Leví no se le dio un territorio propio, sino ciudades sacerdotales repartidas por todo Israel, esparcidas, tal y como se profetizó. Y el territorio de Simeón quedó totalmente rodeado por el de la poderosa tribu de Judá, y con el tiempo fue absorbido por ella. La geografía final fue un reflejo exacto de aquella antigua profecía.
Esta estructura tribal fue, sin duda, la base sobre la que se construyó Israel, pero, paradójicamente, también contenía las semillas de lo que serían sus futuros conflictos y, finalmente, su división. El punto de ruptura llegó tras la muerte del rey Salomón. Las tensiones entre las tribus, que venían de lejos, finalmente estallaron, y la nación se partió en dos. Al norte, el reino de Israel, con 10 de las tribus, y al sur, el reino de Judá, formado básicamente por Judá y Benjamín. Y al final, toda esta historia que nace de una familia y se entrelaza con la profecía, nos deja con una pregunta que resuena a través del tiempo. ¿Hasta qué punto la tierra que habitamos, la geografía, acaba definiendo nuestro destino como pueblo?